Pues buenos días, buen día a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de cómo son las oraciones contestadas por Dios. ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos en esta tierra? Si la Escritura dice que Dios es el dueño de todo, Él es el que dice que Dios es nuestro dueño de todo, de las personas, de lo que hay en la tierra. Él los formó, Él formó esta tierra. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando en esta tierra, en este tiempo, ¿verdad? Que nunca antes habíamos vivido lo que vivimos hoy. Y bueno, yo les pido que oremos, que le demos gracias a Dios y que oremos para que esta palabra sea de bendición para nosotros y que no haya distracción que se vaya de enfrente de nosotros, que nos quite la palabra que Dios tiene para este día. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí en donde se habla tu palabra. Tal y como dice en la Escritura, sabemos que tú aquí estás con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y que pongas las palabras en mi boca, que sean las que tú quieres que digamos, para que todos nosotros seamos edificados con tu palabra y no nos vayamos igual, sino que nos llevemos lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Lo que estamos viviendo ahorita, todos, lo que es la pandemia, que es la noticia número uno en los noticieros, se han fijado, ¿verdad? Que la número uno, ni siquiera que se cayó los edificios allá en Florida, que han pasado, lo primero que sacan es la pandemia, ¿verdad que sí? Tú prendes la tele o prendes el radio, vas en el carro, la pandemia y la pandemia. Yo tengo un noticiero que escucho que es de México. Cuando voy en el carro, nada más en el carro lo pongo. Y me caen bien los que entrevistan y los que dan las noticias, me caen bien, por eso los pongo. Y entonces la traigo y cuando ando en el carro, oigo cuando es a la 1 de la tarde que empiezan ese noticiero. Y lo primero siempre, la pandemia. O sea, aunque ya se bajó, ya va mejorando, que decían en un tiempo que ya hay menos contagiados, pero hablaban de la pandemia. Y luego pues que ya hubo uno más, 2, 3 y la pandemia. Entonces digo yo, bueno, pues vamos a hablar de la pandemia. ¿Qué les parece? Este día vamos otra vez, para que sea pan con lo mismo. Pero ahora va a ser diferente. Vamos a hablar de lo mismo que está pasando en el mundo. Yo veo que son pocos, si no casi nadie, los que dicen el motivo por el cual está pasando esto en el mundo. ¿Tú qué te imaginas? Ponte a pensar, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué tenemos que estar con esta boca tapada? ¿Por qué tenemos que estar escondidos? ¿Por qué no nos dejan juntarnos como antes? ¿Por qué las cosas no son como antes nosotros vivíamos? Bueno, de un poquito de eso vamos a hablar esta mañana, pero primero vamos a ver cómo es que Dios escucha las oraciones y de quién las escucha. Está tan claro en la Escritura, pero tan claro lo que dice la palabra acerca de cómo es que Dios escucha la oración y de quién. Si se han oído eso de que Dios no me oye, yo le oro y no, y por qué usted dice que sí y a mí no me hace caso, por qué mis cosas siguen igual, por qué todo sigue igual, por qué no hice la venta que yo estaba esperando, por qué mi negocio se está cayendo, por qué mi salud va para atrás, por qué mi vida va para atrás, mi casa se está desmoronando, me estoy divorciando, nos estamos peleando. O sea, todo eso no es obra de Dios, todo eso es obra de haber abandonado a Dios. Eso es, no hay más. No tiene otra explicación, pero lo vamos a ver a partir de todo lo que vamos a ver. Hay personas que dejan que la iglesia es una y el Estado es otro. ¿Sí han oído eso? Los que hablan de religión es una cosa y de política, mejor ya ni hablamos de eso porque no nos ponemos de acuerdo. La política es una y la religión es otra. ¿Sí han oído eso que alguien dice? ¿Sí lo han oído? Bueno, religión, esto no es religión. La Escritura no es religión. Hay muchas religiones en el mundo, pero la Escritura no habla de religión. El hombre es el que ha hecho sus religiones y cada religión hace lo que bien
le conviene, o que se hicieron hace 2000 años, hace 5000 años. Hay religiones como el budismo, hay religiones muy antiguas, pero todas vienen siendo fuera del orden de Dios. Platicaba con una persona hace pocos días y me decía, es que nosotros en mi religión seguimos lo que dice la iglesia. Así decía. Y entonces yo le dije, bueno, pero ¿a quién debemos de seguir? Yo le decía a esta persona, y me decía esta persona, a la iglesia. Lo que diga la iglesia es lo que debemos de seguir. Bueno, ¿y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, las personas. Y entonces, ¿vamos a seguir a las personas o vamos a seguir a lo que dice Dios? Entonces esta persona no podía entender lo que yo estoy hablando. ¿Está claro? ¿Para todos está claro? Una cosa es la iglesia y una cosa es Dios. Cosas diferentes. El hombre ha creado iglesias. La iglesia de los fulanitos, la iglesia de los menganitos, la iglesia de los mormones, la iglesia de los islámicos, la iglesia de los X y Z. Pero no estamos hablando de lo mismo, son mezclas. Y nosotros aquí, si tenemos acceso a esto, es esto a lo que tú y yo debemos de seguir. ¿No es cierto? Es esto lo que debemos conocer para que nos vaya bien. Y aquí lo dice bien claro, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Cuando tú y yo caminamos conforme al orden de Dios, nos va bien a mí y a mi descendencia, o sea, a mis hijos. Por eso a veces nuestros hijos van creciendo y allá afuera, como yo les decía, afuera les enseñan más cosas de lo que tú les enseñas dentro de tu casa. Yo no le puedo dejar al maestro o a la maestra de la escuela que les enseñe a mis hijos de sexualidad, por ejemplo. Yo no puedo dejárselo a los maestros porque yo no sé si el maestro vive una sexualidad pecaminosa, por ejemplo. A lo mejor el maestro vive en unión libre o vive en adulterio o vive en fornicación. Yo no sé cómo le va a enseñar él la sexualidad a mis hijos. ¿Está claro esto? Porque tus hijos van a la escuela, pero allá en la escuela les van a enseñar la teoría de muchas cosas, pero yo en mi casa les voy a enseñar teoría y práctica de lo que dice Dios. Entonces, eso nos toca a nosotros como padres. A nuestros hijos desde pequeños les vamos a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Hija mía, no permitas que nadie te toque. Hijo mío, no permitas que nadie toque tus partes. Tú eres un hombre y vas a seguir siendo un hombre y vas a casarte con una mujer que Dios te va a mandar. Pero desde pequeño tú le vas a enseñar, porque si no, el diablo se va a encargar de enseñarles afuera lo que tú no les enseñaste adentro. ¿Está claro esto? Y eso pasa mucho. Han venido con nosotros a consejería mamás y papás que dicen, no, es que mi hija está haciendo esto que no debe de ser, y le enseñaste alguna. Bueno, sí, yo le decía, no, pero te sentaste a platicarles y a decirle, mira, hija mía o hijo mío, esto no es correcto. Esto, si tú lo haces, se te viene la vida al revés. Todo no te va a salir bien porque aquí lo dice. Y entonces nosotros debemos de ver que Dios contesta las oraciones de aquellos que le buscan. Pero ¿dónde dice? Vamos a estar viendo muchos versículos en esta ocasión. Y yo les pido que me tengan paciencia porque a veces los digo un poco rápido. Pero si ustedes traen algo con que anotar, anota los versículos porque son de bendición para ti, para en el momento que tú lo necesitas. Esto es como un parque. Esto decía, alguien me decía, no, es que yo tengo bastante parque. O sea, como un arma que tiene bastante para disparar. Algo bueno, obviamente. Esto es algo bueno que tú lo debes de tener guardado en tu corazón. Y cuando viene el momento de la prueba, tú lo sacas. Tú lo sacas porque lo traes aquí guardado, y en ese momento de la prueba tú sacas lo que dice la palabra y eso te va a traer el éxito en la batalla en la que tú estás librando. Yo creo que todos libramos batallas en algún momento de nuestras vidas, pero tenemos siempre que estar alertas a lo que dice Dios para que el enemigo no gane la ventaja, dice la Escritura, sobre mi vida. Hay veces que estamos muy en paz y tranquilos y pensamos que así es la vida. No, pues mira, estamos tranquilos. Yo conozco una familia que recuerdo que yo los iba a visitar hace muchos años y siempre estaban sentados en la fresca de la tarde, tenían un lugar muy bonito donde se sentaban y veían así la ciudad y ahí platicaban con la familia, con los amigos, y todas las tardes como
podríamos decir de las 5 a las 8 de la noche, tomaban café, platicaban todas las tardes y estaban en paz, tranquilos y así nada más. Yo estuve con ellos algunas veces y platicábamos puras cosas triviales, y que si el sol, las estrellas, y que fulana, mengana, nos acabábamos a todo el vecindario y nada más hace muchos años. Pero de pronto esta familia les vino una enfermedad del papá de la familia y se murió el señor. Y todos se quedaron tristes, angustiados, destrozados, y siguieron en aquel balconcito tan bonito, seguían platicando todas las tardes. Y al rato a la mamá de la familia se la lleva el tren con otra enfermedad terrible y se pusieron tristes. Y me acuerdo mucho de eso en aquellos tiempos que yo todavía no conocía al Señor. Y ahora digo, está bien que nosotros podamos estar en paz platicando, pero nunca abandonar la palabra de Dios, que es la que nos va a traer la victoria en las luchas que tú vas a tener y que yo también. Esta es el arma más poderosa que podemos tener cualquier ser humano en contra de los ataques del enemigo. Y aquí lo dice bien clarito. Esta es la brújula que te va a llevar a un buen puerto. Esta es la palabra, no hay más. Aunque muchos digan, ya va a empezar a decir lo mismo, ya me cayó gordo. Pero te voy a decir algo, para niños, jóvenes, adultos, ancianos, viejos, como me lo pongas, enfermos, sanos, ricos, pobres, negros, blancos, esta palabra es la única que nos va a llevar a acabar nuestras vidas bien. Es la única que vamos a tener para tener toda una eternidad con un Dios precioso que nos va a tener a su lado por siempre. Y en esta ocasión te voy a hablar un poco acerca de lo que son las oraciones que Dios escucha. ¿Cuáles son? En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 19, si vienes conmigo y si tú quieres anotarla para que luego tú con tranquilidad la puedas tú desmenuzar. A mí me gusta mucho desmenuzar cada palabra de la escritura, porque en cada palabra hay algo bueno para ti y hay algo bueno para mí. Dice Isaías 30, 19: el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Quién es el que tiene misericordia? Es nuestro Señor, es nuestro Dios, Él es el que nos hizo. Dice Lucas 18, 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si tú recuerdas, la escritura dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Aquí está hablando de los escogidos en el Lucas 18, 7. O sea, el escogido no es el mismo que el llamado. El llamado es a todo mundo. Yo te invito, mira, ven a conocer esto, mira, te va a cambiar la vida. Mira, me la cambió. No quiero. Ya fue llamado. Yo fui llamada muchas veces antes de conocer al Señor. Muchas veces Dios me tuvo paciencia, me llamaba, me tocaba la puerta, me decían, tenía amigas que querían venir a platicarme, mira, y yo les cerraba la puerta, me caían gordas. En una ocasión recuerdo que estábamos 4 amigas sentadas y había en medio un lugar, y estábamos sentadas esperando que los niños salieran de la escuela hace muchos años, y yo todavía no conocía del Señor. Y entonces había una mujer que era también mamá de otro niño, pero esa señora sí conocía de Dios y ella hablaba siempre del Señor. Y entonces estábamos las 4 en una banquita, las mamás, y había un lugarcito ahí que quedaba libre. Llega la mujer aquella que conocía de Cristo y las 4 que estábamos nos levantamos y nos fuimos. O sea, como llegó esta, con la misma nos fuimos. Nadie quería oír porque esta mujer no hablaba más que de Dios. Y ninguna de las 4 que estábamos ahí, y yo incluida, teníamos ganas de oír nada. Y Dios tenía misericordia de mi vida. Y en aquel tiempo mi vida hecha pedazos, igual que las otras 3, puras tragedias hablábamos. Pero llegaba aquella, no, ya va a empezar, vámonos. ¿Por qué? Porque estaba cerrado mi espíritu al Espíritu de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque fui llamada y después fui escogida. ¿Cuándo es que soy escogida? Cuando yo lo decidí. ¿Está claro esto? Dios llama a todos, pero los que decidimos ser escogidos somos aquellos que vamos a estar dispuestos a cambiar.
Somos aquellos que vamos a estar dispuestos a ser corregidos cuando se nos corrija. Vamos a ser dispuestos a estar listos para cuando se nos requiera servir. Vamos a ser aquellos que vamos a estar listos para escuchar la voz de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Ese es el escogido. Y aquí en este versículo nos está hablando de los escogidos. Mira, dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos? Tú puedes ser uno de ellos, si no es que ya lo eres, que claman a Él día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? No se tarda. Cuando tú eres una persona escogida, tú sabes que Dios ya te respondió. Lo hemos vivido así cantidad de veces. Hemos visto que Dios nos responde nuestras oraciones. La más cercanita que les voy a platicar. Veíamos el weather que venía para este fin de semana, que estaba lo del campamento de los niños, y se veía en el weather que hasta el sábado iba a llover mucho, y decía que bastante, ¿verdad? En el que tengo en el teléfono. Y dije, no es posible, no, ya tenían un plan B de que si llueve mucho, pues ni modo, no va a lucir igual, pero vamos a estar en otra parte, ya habían pensado. Pero yo decía, Señor, no es posible, Padre, si esto es para ti, no es posible que no se vaya a hacer ahí donde oramos tanto y sabemos que ese es el lugar para hacer el campamento y estos niños van a recibir tanto de ti, Señor, tú eres el dueño. Y entonces empezó a llover terriblemente todavía el viernes en la mañana, que llovió, no sé si recuerdan, llueve y llueve, y yo en la puerta de mi casa ahí, y estaba yo y dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dije, Señor, yo no puedo hacer nada. Tú eres el único que puede hacerlo, ¿verdad? Y me puse a orar en ese momento y dije, Señor, tú eres el dueño de esta tierra. Tú eres quien hace llover y quien hace que no llueva. En el tiempo de Elías 3 años no llovió porque Dios no quiso que lloviera en aquel tiempo. Y hubo hambre y hubo mil cosas feas. ¿Por qué? Porque la gente no buscaba a Dios. Porque donde está Dios las cosas cambian, donde está el Señor. Y entonces yo le dije, Señor, tú eres el rey. Tú eres el dueño del oro y de la plata y de todos los que habitamos en este lugar. Yo te pido, Padre, igual que muchos que estábamos orando, que te lleves esta lluvia a los lugares donde se necesite, mi Dios. Y la lluvia se venía más fuerte en mi casa. Y yo orando y más fuerte creo que se venía la lluvia. Y yo dije, pero es por fe, no es por vista. Yo veía que se me venía la lluvia cada vez más fuerte. Y dije, pero Señor, yo no voy a creer a lo que están viendo mis ojos. Voy a creer a lo que tú dices, que nosotros somos tus escogidos, Padre. Y que tú vas a traer palabra poderosa a la hora que se dé este campamento. ¿Y saben qué pasó? Ya lo vieron en las fotos. Éramos muchos orando. Éramos muchos los que estábamos orando para que el Señor abriera los cielos y se diera un campamento agradable para que todos recibieran la palabra que se les llevó. Entonces te das cuenta que Dios responde, ¿no es cierto? Te das cuenta que Dios... Y esto era una cosa, pero como esa hemos tenido muchas. Y cuando vemos que Dios no responde, como en los tiempos de Elías, que hubo 3 años que no había lluvia, tú dices, bueno, ¿qué pasó? El pueblo no lo buscaba. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia del hombre en la tierra. Cuando Dios se aparta de nosotros, empiezan a venir plagas, empiezan a venir terremotos, empiezan a venir huracanes. ¿Sí se han fijado ustedes los huracanes en qué lugares pegan? ¿Sí se han fijado? ¿Lo han visto? En los lugares de mayor perdición es donde pegan más fuerte y más duro los huracanes. Recuerdo hace pocos años que venía un huracán terriblemente grande, muy, muy devastador. Se venía acercando a Puerto Rico. Y recuerdo que en las noticias decían que era un huracán sumamente grande y fuerte. Y entonces me acuerdo que vi por ahí en una noticia en el Facebook o en algún lado que se unieron una cantidad grande de gente cristiana, se unieron en una plaza muy grande en Puerto Rico y se pusieron todos a ayunar y a orar, hincados en aquella plaza. Y entonces y oraban todos, olvidándose de tú quién eres. Vamos a orar todos a nuestro Señor, a pedirle que se lleve este huracán tan terrible. ¿Y saben qué pasó? Se lo llevó, no hizo devastación en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones de la gente que le busca. Mira, vamos a ver qué dice
aquí en el libro de Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Esta es palabra de Dios que tú debes de tenerla y aprendértela de memoria. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De tal manera que tú debes de adueñarte de esas palabras que son para ti y para el que las toma, para el que las escucha. Jeremías 33:3 creo que fue de las primeras versículos que yo me aprendí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que ni tú ni yo conocemos de Dios, que tiene preparado, dice la palabra, para aquellos que le buscan. Si tú y yo le buscamos, Dios tiene preparado para ti, para mí, cosas grandes, no pequeñas, grandes para los que le buscan. Y entonces nosotros podemos ver cómo Dios responde cuando nosotros le buscamos. Dice en el libro de Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis. Fíjate, aquí hay una clave poderosa para que tu oración sea contestada. ¿Por qué no me contesta Dios? Aquí vemos qué pasa. Dice: y me buscaréis y me hallaréis. O sea, me vas a buscar y me vas a hallar. Dice: porque me vas a buscar de todo tu corazón. De tal manera que para que tú vengas a orar al Señor, tú tienes que venir de todo tu corazón. Cuando tú dices a una persona: te quiero, bueno, pues te quiero. Pero cuando tú le dices: te quiero con todo mi corazón, ¿qué quiere decir eso? Que es algo más fuerte que un simple te quiero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo a mi esposo lo amo con todo mi corazón. Es un amor más fuerte que muchos. Claro, a mi Señor lo amo con mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Pero a mi esposo que Dios me puso en esta tierra, yo lo amo con mi corazón. Quiere decir que es un amor desinteresado. ¿Está claro? No porque si mi esposo se porta mal conmigo, ya no te quiero, ya me voy, ya se acabó todo. Se porta bien conmigo, te quiero, vente, aquí seguiremos. ¿Está bien? A veces, ¿qué hacemos cuando no, es que mi esposo se ha portado muy mal? Sí, pero es tu esposo. Yo les digo, una mujer que se acercó a mí, que su esposo estaba lleno de adicciones terriblemente, y ella decía: ¿sabes qué? Yo ya me voy, ya me voy a divorciar, no soporto estar con él. Y le dije, yo me acuerdo, le dije: ¿y lo vas a dejar? Sí, sí lo voy a dejar porque no soporto. Ok, ¿y lo vas a dejar? ¿Y quién lo va a ayudar? Si tú, que eres la esposa, no lo ayudas, ¿quién lo va a ayudar? Ah, pues que lo ayude su mamá. Pero su mamá conoce de Cristo. Su mamá sabe cómo arreglar estas cosas, porque nosotros sabemos que el que las va a arreglar es Dios, no soy yo. ¿Lo has puesto en oración? ¿Te has levantado en las madrugadas? Le dije, ¿te has levantado en las madrugadas a orar por tu esposo lleno de adicciones? Este era un hombre que tenía adicciones terribles de drogas en su cuerpo. Decía: no te levantas en la madrugada, no has clamado a Dios por él. Aquí dice que clama a mí y te voy a responder. ¿Has clamado? No, pues no. Entonces, ¿cómo quieres si no le has pedido ayuda a nuestro Señor? Él es tu esposo. ¿Lo vas a dejar que cualquiera venga y a lo mejor igual y se muere? Ahí lo vas a dejar. Bueno, es que es mucho lo que me ha hecho. Bueno, pero es tu esposo. Si tú eres su ayuda idónea, dice la Escritura que yo soy la ayuda de mi esposo. Si esta ayuda se le va, ¿quién lo va a ayudar? ¿La de la esquina? ¿Cualquier gente? No. Dios me puso para ayudarlo a él para ayudarme a mí, y juntos vamos a hacer un gran equipo para que nuestros hijos se levanten y vean que sí se puede. Porque aquí nosotros vemos que Dios, cuando el hombre lo ha buscado, Dios responde, pero cuando lo busques de todo tu corazón, que es diferente. ¿Está claro esto? Para que yo busque a Dios de todo mi corazón, yo tengo que saber que lo busco porque Él es mi Dios, porque Él es el rey de mi vida. ¿Está claro? Si es el rey de mi vida, quiere decir que yo voy a obedecer lo que diga el rey. Yo tengo que hacer como dice el rey, y yo voy a hacer amándolo de todo mi corazón, y Él está comprometido a contestarme cuando yo camino en obediencia a Él. Y está muy claro. Y lo vemos a través de toda la historia, cómo Jesucristo se detenía y les ayudaba a los que pedían ayuda.
Hubo sus excepciones, algunos que Jesucristo los sanó sin habérselos pedido, pero por lo regular la gente que venía y pedía era ayudada por Dios, y sigue siendo, porque la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, antier, mañana, ahora y siempre. De tal manera que lo que dice aquí no pasa de moda, no pasa. Por eso estamos aquí nosotros, porque esto no pasa. Entonces, cuando oramos, también la oración debe de estar llena de fe. ¿Por qué tiene que haber fe? Porque dice la Escritura que sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Y con qué se come la fe? La fe se come con la palabra, porque aquí vas a conocerlo y vas a estar escuchando la palabra y vas a estar aprendiendo. Por eso es que siempre les decimos: vente el miércoles, vente el jueves, vente el domingo, vamos a hacer esto, va a haber el campamento, va a haber aquello, vamos a tener talleres. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar tu fe, va a hacer que tu fe crezca y va a hacer que tú estés seguro o segura que el Señor te oye. ¿Cuántos de aquí, no levanten su mano, pero piénsenlo, cuántos de aquí están seguros que Dios les oye cuando oran? No levanten su mano. ¿Cuántos? Tú piénsalo. ¿Estás segura que Dios te está oyendo? Debe de haber una seguridad en tu corazón de que el Señor te escucha. Aunque sea una oración mal hecha, Él te escucha, ¿eh? Que te haga caso, no sé. Pero de que Él responda, yo no sé. Pero que responde, aquí lo dice, aquel que vive conforme su palabra, ahí sí responde. Porque aquí lo dice y estoy segura. ¿Está claro? Entonces vamos a ver lo que dice en Salmos 22, capítulo 22, 4 y 5. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En el libro de Segunda de Crónicas también, capítulo 16, versículo 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Si te fijas, contempla toda la tierra. Aunque tú te instales en un búnker abajo de la tierra, como muchos lo hicieron en algún tiempo para que no los encontraran, ¿se acuerdan? Ahí nos ve Dios. Les platicaba en la primera reunión de que en una ocasión que estábamos en la ciudad de Toronto, allá en Canadá, fuimos a un centro comercial abajo de la tierra, un lugar hermoso con tiendas y con luces y todo abajo de la tierra, y arriba las calles y edificios y todo, pero esto era todo abajo de la tierra. Y mucha gente piensa que te escondes y nadie te ve, pero no hay lugar donde tú y yo nos podamos esconder que Dios no nos vea. Si yo me voy a vivir a Francia y allá me voy a soltar el chongo porque allá nadie me conoce, el Señor sí me conoce. Cuando yo empezaba a conocer de Cristo, una amiga me decía que se iba a ir a Francia porque allá nadie la conocía, entonces tenía un galán que la estaba llamando y se iba a ir cristiana, junto conmigo. Es que allá tengo un galán, y como nadie me conoce, y luego ya vengo y sigo sirviendo. Le dije: oye, pero allá también te ve Dios. ¿Tú crees? Me dijo, ¿tú crees? Claro, el Señor nos ve a donde quiera que andamos, y dice que Él va a mostrar su poder. Fíjate, aquí en Segunda de Crónicas 16:9, Él va a mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto delante de Él. ¿Cuál es un corazón perfecto? ¿El que nunca peca? No, porque podemos caer en pecado. El corazón perfecto delante de Él es aquel que acepta y se arrepiente. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y luego ya se aparta, ese va a alcanzar misericordia. Entonces, yo acepto mi pecado, pues sí lo hice. Perdóname, Señor, no lo volveré a hacer. Somos agradables delante de Dios todo aquel que se arrepienta. Y entonces vemos también en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14, aquí tenemos otro versículo. Estamos viendo muchos versículos donde Dios nos habla y nos dice para que tengamos confianza que nuestra oración es escuchada. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿qué es conforme a su voluntad? Me decía hace ya tiempo una mujer, me decía, mira, Clara, estoy orando para que Dios me dé aquel hombre que veo por allá en aquella esquina, mira aquel, estoy orando porque sé que Dios ya me dijo que me lo va a dar. Oh, y eso, pero él está casado, le dije yo a aquella mujer. Bueno, pero ya se va a divorciar. Estoy orando para que ya se divorcie y me voy a quedar con él. ¿Es la voluntad de Dios? Claro que no. No es la voluntad de Dios que un matrimonio se desbarate. No es la voluntad de Dios. Pero esta persona estaba totalmente errada. Por eso tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta. Para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, tienes que conocerla y enseñárselas a nuestros hijos para que ellos crezcan sanos y limpios delante de Dios y tengan el favor de Dios cuando caminen. Cuando mi hijo va y toma un trabajo, cuando mi hijo va y estudia, cuando mi hijo va y hace algún negocio, las cosas le caminan a bien porque esta persona está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es esto el favor de Dios. Entonces podemos ver así, hay cantidad de versículos, cantidad donde vemos que clamaron a Dios y Dios respondió. Y en este momento que estamos viviendo esta pandemia, hay gente que dice, es que oren para que se acabe la pandemia, oren. Y yo siempre digo, Señor, no quites la pandemia si no quieren venir a ti, Padre mío. Sí, porque si no es por la pandemia, muchos no se hubieran acercado a Dios. Si no es por esa enfermedad, bendita enfermedad, me dijo una mujer el otro día, bendita enfermedad que me dio Clara, que me estaba muriendo. Si no es por eso, yo no hubiera buscado a Dios. No hubiera buscado a Dios, yo hubiera seguido toda mi vida, si hubiera seguido sana. Y es cierto, a veces Dios permite, no lo manda, permite, porque Dios quiere que regresemos a Él, que lo buscamos a Él y que dependamos de Él. Esta pandemia no es más que Dios ha permitido para que su pueblo lo busque y lo busque en oración. La gente no lo busca, la gente está temerosa porque la pandemia y ahora viene otra cepa, porque ahora la delta y cuidado y es 6 veces peor, dijeron. ¿Por qué crees que dijeron eso? Para que te espantes y que te alejes más de Dios y que vivas fuimos a buscar unas personas que queremos mucho, fuimos a otra ciudad. Y en esa ciudad les llevábamos un regalo a una familia. Y fuimos a buscarlos y nos dijeron, no podemos salir porque por la pandemia. No podemos salir. Oigan, pero les traemos un regalo a una familia cristianos, no estoy hablando de gente cristiana. Oigan, pero les traemos hasta un regalito. Ay, déjenlo en la puerta. Y nos fuimos, ¿cómo ven? Ay, me sentí tan triste. Le dije, ay, vamos a enseñarles que es negativo, que no tenemos COVID. O sea, ¿se fijan lo que ha hecho el diablo? Hasta con los mismos creyentes. ¿Cómo es posible? Yo no le puedo cerrar la puerta a nadie de mi casa, porque si alguien viene es porque lo voy a bendecir o porque me va a bendecir. ¿Está claro esto? Nosotros somos un pueblo diferente. Somos gente seleccionada por Dios, porque dice que somos escogidos. Y a sus escogidos el Señor nos bendice. Nos bendice aún en las tragedias, ¿sabes? Aún en los problemas, aún en la tormenta, aún en los problemas serios. Él nos bendice, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios. Entonces, vamos a orar para que Dios nos libre de la pandemia. Vamos a orar para que Dios nos sane de las enfermedades. Ore, por favor, para que mi mamá sea sanada del COVID. Por favor, se lo suplico, porque está muy grave. Voy a orar para que tu mamá conozca a Cristo primero, y después que sea sanada, porque así lo vemos en la escritura. Jesucristo les decía, tu fe te ha salvado. O sea, primero, antes de ser sana, la persona debe de ser salvada. O sea que vamos con el Señor. ¿De qué me vale que mi mamá salió bien sana, ya no tiene nada, pero mi mamá no quiere volver a saber nada de Dios? Y no le hablen de Dios. Oye, pero si oramos para que fuera sanada. Ah, sí, pero pues sí, mucho gusto. No, a mí no me gusta que me estén invitando a eso. Así dijo una señora, y oramos para que el COVID se le fuera, y se le fue. Pero nada más, no. Entonces nosotros debemos de orar conforme la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que su pueblo esté sano, pero que no lo busque? ¿Cómo ven? ¿Será esa voluntad de Dios? Claro que no. El pueblo sano. ¿Y por qué? Porque no debe de ser. Mira, te voy a invitar a que vengas conmigo en la escritura, en el libro de Jueces, en el libro de los Jueces, que es después de Josué. Deuteronomio, José, Jueces.
ven conmigo en el capítulo 17. Y esto se repite a través de todo el libro de los Jueces, se repite no sé cuántas veces, no las he contado, pero luego se las contaré. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, déjame que yo haga lo que me dé la gana, ¿no? Así hay gente que tú le dices: oye, pero mira, lo que te está pasando no está bien, tu casa está desbaratada, estamos viendo, te podemos ayudar. Déjame, no te metas conmigo. Y entonces aquí vemos el pueblo de Israel así estuvo y muchas veces así sigue estando. Dice, cada uno hacía lo que bien le... Esto se repite vez tras vez en la Biblia, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y había un pueblo que a mí me llama mucho la atención, aquí en el 18:7, capítulo 18, versículo 7, dice: entonces aquellos 5, aquí está hablando de la historia de unos hombres que vinieron, y dice: aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella, fíjense cómo estaba el pueblo, seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. O sea, ellos estaban confiados, tranquilos, y a veces así estamos, como la familia esta que les decía, sentados en las tardes ahí, sentados, confiados nada más, sentados en unas hamacas ahí platicando, bien confiados. Pero cuando oran, cuando claman, cuando estamos bajo la protección de Dios. Tenemos que enseñar desde nuestros niños que la protección de Dios debe de estar día tras día. La oración de ayer ya quedó ayer. La oración de hoy, yo recuerdo desde que mis hijos estaban pequeñitos, es más, desde brazos que los teníamos, mi esposo oraba todos los días en la noche antes de dormir con ellos. Y él iba y se hincaba en sus camitas y ahí estaba orando con ellos todos los días. El día que su papá por algún motivo no estaba, Dara me decía: mamá, yo quiero que mi papá venga a orar conmigo. Bueno, yo ahora voy a estar yo orando por ti. Pero lo que te quiero decir es que eso es una costumbre buena para nuestros hijos. Pero aquí era un pueblo bien seguro, bien ocioso, bien confiado. ¿Confiado en qué? En nada. En nada, en la vida. ¿Se han visto que luego en el Facebook o así, le doy gracias a la vida porque tengo salud? Ay, mucho gusto. O sea, la salud la da la vida. Y cuando te enfermaste, la vida, pues ya no le doy las gracias a la vida. Dale gracias a Dios, que es el único que trae la bendición, ¿verdad que sí? No, le doy gracias, o le doy gracias a mi doctor. Bueno, sí, qué bueno que le dan gracias al doctor, pero antes que el doctor está nuestro Señor, que utiliza la mano del doctor, porque hay veces que ni el doctor puede. ¿Han visto eso? Ni el doctor te puede ayudar. Hay veces que no hay medicina para algunos males, pero dice la Escritura: ¿habrá algo difícil para mí? No hay medicina para el COVID, hay paliativos, hay cosas que ayudan. Si tu cuerpo está fuerte y sano, pues te la vas a defender, pero si tienes enfermedades X o Z, cuidadete, te puedes ir. Y quiere decir que a lo mejor no te cuidaste en el tiempo, no nos cuidamos, ya estamos mayores de edad. A veces yo no sé si a nosotros no sabemos si nos dio el COVID o no. Seguramente sí, porque tuvimos algunos síntomas alguna vez. Nunca salió positivo en ningún examen con Carlos y conmigo, pero igual y si nos dio, no sabemos. Pero Dios nos libró. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de irnos. Y si Dios a ti te ha librado y a mí también, es porque Dios tiene un propósito, porque estás aquí en esta tierra, en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia y no podemos estar como los de Lais, sentados, seguros, tranquilos, en mi casa, viendo películas todos los días. Ay, qué bueno que veas películas, no es malo, pero tenemos que tener un tiempo para hablar con Dios, que es el que nos da la vida. Es el Señor el que te da la vida, el que te da la paz, el que te da un cuerpo fuerte, porque tú también eres obediente, ¿está claro? Y entonces nosotros no podemos vivir muriéndonos del temor y del susto, y tenemos que vivir seguros y confiados, pero en Dios, no en nada, no en la vida, sino en Dios. Tú y yo debemos de vivir así, confiados solamente en Él. Y entonces, ¿cuál es la causa del problema? Dice la Escritura en el libro de Proverbios 26:2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa
porque tu vida está cayéndose, o porque tu vida no avanza, o porque tu vida está llena de problemas o de broncas que tú dices, Dios no me oye. Hay un problema y dice que hay una causa siempre por lo que hay una maldición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Yo no oigo mucho que digan los noticieros ni nadie que esto que está pasando es porque nos hemos alejado de Dios. Pero es muy obvio conociendo la Escritura. En la Escritura, esto que está pasando ahorita ha pasado muchas veces en la historia de la vida. Lo hemos visto. Y si tú te pones a leer al Antiguo Testamento, hubo hambres. Ahorita no tenemos hambre, ¿verdad que no? Todos tenemos comida. Los pastos están verdes, está lloviendo, tenemos los que comen más carne, hay animales, hay pollos, hay todo. Comemos, hay huevo, hay leche. En aquellos tiempos dice que hubo hambre, en los tiempos de José, en los tiempos de Abraham. Abraham se tuvo que ir de ahí porque no había comida. Imagínate que no hay nada en el súper. ¿Se han visto en algunos países que no hay nada? Imagínate que tus niños tienen hambre, están llorando de hambre. Eso no viene de Dios. Y eso ha pasado en los tiempos que el hombre se ha apartado de Dios. El hombre no busca a Dios porque busca su propio beneficio. A mí que me vaya bien en el negocio, así nos dijo el otro día un señor. Oren para que nos vaya bien en el negocio, es lo único que queremos. ¿Es lo único que usted quiere? Sí, es lo único. Mucho gusto. ¿Sabe qué? Eso no le agrada a Dios. Qué bueno que le vaya bien en el negocio, porque es de Dios que nos vaya bien, eso es bueno. Pero no es lo primero. Lo primero es que nosotros debemos de vivir caminando con el Señor. Y entonces no está mal que nosotros oremos por protección, que oremos a Dios para que nos bendiga, para que las pestes no lleguen a nuestros hogares. Y si nos enfermamos, que el Señor nos sane, eso es correcto. Pero tenemos que orar que la gente venga al Señor, que me use, los que estamos aquí, que nos use para hablarles a otros de lo que dice Dios. Yo no puedo vivir una vida nada más para que me ayuden toda la vida, como bebés espirituales. Vengo para que ore por mí porque me siento mal. Y pasó 1 año, y 2, y 3, y 5, y 7 años. Vengo para que ore por mí porque me duele la cabeza. Vengo para que ore porque el negocio se me está cayendo. Vengo para que ore. Oye, ¿y cuándo vas a orar tú? Como vino una mujer el otro día, vengo para que ore por mi esposo, porque mi esposo es un canijo bien hecho y es un adúltero, ya lo quiero, vengo para que ore por él. Le dije, ¿y a quién crees que Dios oirá más? ¿A ti o a mí? Tú eres la esposa. ¿Tú crees que a mí me va a oír más que a ti? Tú eres la esposa, tú eres la ayuda idónea que Dios te dio. ¿Cómo ves? ¿Ya has orado por él? No, pues yo no sé orar. Bueno, ¿cómo ves si aprendes? ¿Sí? Como aprendiste a hablar, vas a aprender a orar. Es lo mismo. Pero a veces somos cómodos, ¿verdad? Como los de Lice, tranquilos, felices, en paz. No me pongan nada porque no quiero saber nada más. Aquí déjenme solo como yo estoy. Y entonces nosotros podemos ver que el propósito de las plagas enviadas por Dios a Egipto eran para que reconocieran quién era Dios. ¿Se acuerdan de las plagas que Moisés fue enviado para que le dijera al faraón que tenía que hablarle quién era Dios? Las plaga tras plaga, y el faraón de pronto le daba miedo porque veía todo el mosquero por un lado. Ya, dile que sí voy a creer. Y luego ya nada más les quitaban las moscas. No, siempre no. Y así hay personas, ¿verdad? Y venía la plaga de las ranas y se llenaba de ranas todo. Y esto fue cierto, esto es verídico, esto pasó. Y venían las plagas y todo lleno de moscas, de avispas y de cuánta cosa que pasó. Y el faraón, no, está bien, no pasa nada. No, sí voy a creer, sí, ándeles que se vayan. Y se iban todas las plagas. No, pues ahora no. ¿Sí conocen así personas? Ore por mí, y yo voy a buscar a Dios, te lo juro que sí. Se ve que, qué bueno, ¿ya están sanos? Oye, ¿no has venido? No, pues es que no tengo tiempo, estoy ocupado. Como aquellos que orábamos, una familia que no podían tener hijos y venían con nosotros para que oráramos porque no podían tener hijos. Y entonces decía Carlos, bueno, vengan, vamos a orar. Y en el sillón de nuestra casa llegaban y ahí orábamos, y al año ya tenían un niño. Y entonces, que ya tienen al niño, qué bendición, vamos a darle gracias a Dios porque les mandó este niño y cuánta cosa. Y no volvían a la congregación. Oye, ¿dónde estarán aquellos? Del niño ya creció, Carlos, le decía yo. Oye, y el niño ya está grandecito, ¿verdad? Y no sabemos nada de esta familia. Y como a los 3 años vuelven a venir, la misma familia. Venimos para que oren porque queremos tener otro hijo y no podemos, no se da.
Ah, bueno, vamos a orar por ustedes. Claro que sí, orábamos en el mismo sillón que teníamos ahí, orábamos. Al año venían, ya tenemos una niña. Oh, gracias a Dios, vénganse a la... No, no podemos porque tenemos que cuidar a los niños. Y entonces recuerdo que un domingo yo le hablé a ella, le dije, oye, ya los niños tenían como 3 años y 4 más o menos, o 5, no me acuerdo. Y le hablo y le digo, oye, fíjate que vamos a tener una celebración muy linda en la congregación, te invito a que te vengas. Mañana era sábado, mañana en la mañana. No, me dijo, ¿cómo crees? Los domingos los niños se levantan a las 10 y luego yo les tengo que dar de desayunar. Y no, hombre, acabamos como a las 12 y pues no, ya no me da tiempo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Tanto que oramos, no podían ver, no podían ver. Pero un día Dios abrió sus ojos y ellos estuvieron listos para conocer del Señor, y ahorita son una pareja linda que conoce muy bien del Señor. Pero en aquel tiempo no tengo tiempo. ¿Cómo crees? Estamos trabajando. Además tú me pides los miércoles. No, ¿cómo crees? Ya voy saliendo del trabajo, luego los niños eran el pretexto para no venir a conocer más de Dios, y era Dios el que se los había traído. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y entonces en Éxodo, en el capítulo 8 del libro de Éxodo, donde estaban todo aquello de las plagas, le dijo Moisés que tenían que salir los hijos de Israel, y contestó el faraón en el versículo 10 del capítulo 8, y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. O sea, no hay nadie como él, nadie. Y mientras el faraón no entendía, venían peores plagas. Venía hasta que su niño, cuando fue la última que murieron todos los niños primogénitos, pero al pueblo de Israel, con las órdenes que Dios había dado, no les pasó nada. En todas esas plagas, en toda esa muerte, donde venía muerte para los primogénitos, que fue la última de las plagas que pasó en Egipto, Dios les dijo a todos los israelitas: ustedes van a poner la sangre de sus corderos en el dintel de las puertas, y cuando pase el ángel de la muerte, por ahí no va a pasar. ¿Y sabes qué pasó? Todos los hijos de Israel, los hijos de Dios, sus niños crecieron y no murieron aquellos que estaban destinados a morir. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ti y tiene cuidado de sus escogidos, que somos tú y yo. Ahora que está la plaga, tú espiritualmente unges tu casa y le dices: Señor, yo te pido que cubras esta casa y que ninguna plaga toque nuestra morada, porque aquí lo dice la palabra, porque somos tus hijos, mi Dios, y nos iremos contigo el día que tú tengas destinado que nos vamos, pero estaremos aquí para servirte. Y a sus servidores, dice la palabra, que el Señor les sana, les bendice y les prospera. Así es que tú eres uno de ellos, y tú estás aquí. Y mira lo que pasa aquí más adelante. Dice en Éxodo 14, 21 y 22: por lo cual así ha dicho el Señor: cuanto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Quiero que sepan que Jerusalén es Israel, y ha sido uno de los pueblos más negativos y tercos, necios y apartados de Dios. Nosotros ni siquiera somos de su pueblo, ahora somos injertados en ellos, pero ellos no quieren saber de Cristo. Ellos están apartados totalmente. Si tú vas a Israel, la mayoría no quiere que les hables de Cristo, que no les hables de Cristo, porque hasta peligro y te agarren ahí, te maten. Así, tenemos unos amigos que su esposo, una amiga, ella es de por acá y su marido es judío de allá, y dice: cuidado de donde les hables de Cristo, porque te agarran y te pegan casi ahí. ¿Por qué? Porque no quieren saber de lo que dice la Escritura. Y entonces aquí vemos, dice: vaya a mandar juicios terribles. Estamos en Éxodo 14, 21 y 22. Dice: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará un remanente. Esa palabra remanente es una bendición tremenda. El remanente es aquel grupo de personas que quedan, que no se contaminaron ante todo lo demás. Son el grupo de personas como tú y como yo, que queremos buscar a Dios y que el Señor nos va a bendecir. Y aquí dice:
tendré mi remanente, aquí dice, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre de ella. Y podemos ver en la historia de Israel que hubo una deportación terrible en el año 605 antes de Cristo. En los tiempos de Daniel, del libro de Daniel, él escribe en su libro, y fue en el año aproximadamente 605, donde tenían su templo precioso, donde tenían todo bien hermoso y donde todos buscaban a Dios, pero de pronto se olvidaron de Dios de generaciones para atrás. Y entonces dice la escritura que Daniel con 3 amigos de él, que eran hombres de renombre, eran gente estudiada, gente bien económicamente, de casas elegantes, por lo que podemos ver. Daniel y sus amigos vivían bien, conocían de la palabra de Dios, vivían en abundancia, podría decir, pero todo el pueblo no buscaba a Dios. Y entonces dice la escritura que viene el rey Nabucodonosor, viene y se lleva por completo, tumban todo, queman todo, y se lleva unos cuantos gentes, se los llevan a Babilonia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, hoy Irak. Y qué casualidad que todavía siguen en pleito esas naciones. Y entonces podemos ver que hubo varios reyes. El rey Josías, por ejemplo, esto está en el libro de Segunda de Reyes. El rey Josías fue un hombre que hizo bien ante los ojos de Dios, pero le siguieron otros reyes, como el rey Joacás. Dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El rey Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. El rey Joaquín hizo lo malo ante los ojos de Dios. El rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros en nuestro hogar estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan, Dios se va por la puerta de atrás. Él sale, Él no se queda en tu casa cuando tú no le honras ni le adoras como debe de ser. Y entonces todos estos reyes hicieron lo malo, y sabes que llevaban a pecar al pueblo. Por eso es tan importante que nuestros gobernantes hablen de la escritura, de la palabra. Los gobernantes es algo importantísimo para que todo esto viene. Pero ahorita se están legislando leyes para pro abortos, pro cosas que sabemos que no están bien, y está el pueblo cayendo como nunca antes. Vemos que el pecado está peor que nunca. ¿Por qué? Porque desde lo arriba vemos que no buscan a Dios. ¿Y sabes lo que le pasó a este pueblo de Israel? Aquí lo podemos ver bien claro. Al final del segundo del libro de los Reyes, vemos la caída del pueblo de Israel. Y vemos cómo se llevan entre muchísima gente, se los llevan presos a Babilonia, donde tenían dioses de todo, tenían una cultura pagana horrenda. Y se llevan a Daniel y a sus 3 amigos. Y fíjate nada más, todo esto lo podemos ver ahí. Y en el libro de Daniel vemos cómo estos 4 jóvenes hebreos eran un remanente, eran un grupo de personas que se llevan a Babilonia. Uno se llamaba Daniel, que es el autor del libro de Daniel. Y este autor se llamaba Daniel. Daniel quiere decir, por eso es tan importante el nombre que tú le pongas a tus hijos. Ponles nombres que signifiquen algo que sea de bendición para ellos. El nombre de Daniel quiere decir Dios es mi juez, pero se lo cambiaron por Belsasar, que quiere decir Bel protege mi vida. Belsasar era un demonio y le ponen el nombre de un demonio. Imagínate nada más, yo soy del Señor y voy para allá porque me llevan preso, porque todo el pueblo estaba pecando, y allá me ponen el nombre de un demonio a mí. Imagínate nada más, así le pasó a Daniel. Ananías, que era el otro amigo que llevaban, que quiere decir el Señor ha sido bondadoso, le cambian el nombre por Sadrach, que quiere decir soy muy temeroso, o sea, miedoso. El otro se llamaba Misael, que quiere decir quién es lo que Dios es, y le cambian por el nombre de Mesac, que significa yo no cuento para nada. Imagínate nada más. Haz de cuenta que tu hijo le pones el nombre yo no sirvo para nada. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo crezca? No va a servir para nada. Como les decía de una amiga que se llama Mara. ¿Sí saben qué quiere decir ese nombre? Amargura. Y quisiera que la vieras ahorita cómo su vida ha sido.
de puras amarguras. Una vida de amarguras. ¿Quién le puso ese nombre? Le dije un día, oye, yo me hubiera cambiado el nombre, amiga, aunque te hubieras puesto otra cosa, pero no te dejes ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre también tiene mucho que ver. Azarías era el cuarto de los amigos que iban ahí con Daniel. Quiere decir, el Señor ha ayudado. Y le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que quiere decir siervo del que brilla, porque sus dioses que tenían brillaban en aquella época, brillaban, los ponían así dorados, muy vistosos, y entonces él era siervo de aquellos dioses cochinos que tenían en aquel lugar. Entonces, si te fijas, el enemigo viene a cambiarte tu identidad. Dios ya te ha dado una buena identidad y viene el enemigo y te dice, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres la gran cosa, tú no vas a poder en ese trabajo, tú no eres apto para lo que va a venir, tú ni siquiera sabes, a ti Dios no te oye, lo que tú estás haciendo, nunca vas a salir de esa adicción, nunca vas a dejar el cigarro, nunca vas a dejar esto que tú estás haciendo, siempre te va a ir mal. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a ponerte palabras de maldición para que te vaya mal. Y eso es lo que viene a hacer el enemigo de Dios. Pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que Él es el que viene a poner palabras de bendición a tu vida. Y entonces podemos ver cómo Daniel era un hombre letrado, un hombre conocedor. Y ahí mismo en el castillo de aquel lugar donde lo llevan a vivir con el rey se lo lleva para que estuviera con él. Y ahí vimos cómo entre ellos empiezan a darse cuenta que Daniel era un hombre ungido por Dios. Y empezó a dar profecías tremendas Daniel. Empezó a dar profecías que Dios le abrió los ojos. Yo quiero decirte que vamos a ver una oración que Daniel hace. Empieza Daniel a recordar a su gente. Empieza Daniel a ver, ya habían pasado 60 años, 65 años de que habían sido deportados en aquel lugar de perdición y de dioses paganos. Ya habían pasado muchas cosas. Habían aventado a Daniel al foso de los leones y los leones no les hicieron nada. Habían aventado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los habían aventado al horno de fuego y el fuego no les hizo daño. Luego lean en el libro de Daniel todo esto. Ya habían ellos se habían dado cuenta que ellos verdaderamente eran siervos del Dios Altísimo. Y entonces podemos ver que ya habían pasado 65 años, más 17 que pensamos que aproximadamente tenía Daniel cuando llega deportado a Babilonia. Entonces pensamos que tenía aproximadamente 82 años. 82 años después de que tenía 17, y él seguía orando por la salvación de la gente que estaba en Israel. Y yo quiero que vengas conmigo para que veas esta oración tremenda que a mí, la verdad, me cautiva cada vez que la leo. Cada vez que veo esto digo, wow, este era un hombre que verdaderamente estaba buscando a Dios. Este era un hombre que verdaderamente estaba dolido por lo que estaba pasando en su pueblo, que había sido saqueado por todos los paganos de Babilonia. Y quiero que vengas conmigo para que veas la oración de este hombre que empieza a orar. En el 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración. Pero desde el versículo 2 dice que él estaba leyendo el libro de Dios. Y en el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quiénes guarda el pacto? Si tú te fijas, Dios guarda el pacto con quienes temen al Señor. Dice: digno de ser temido. Dice: hemos pecado, les dice. Aquí la palabra hemos yo la veo como 6 veces o 5 o 6 veces. Dice: hemos pecado, sin que él había pecado. Él no había cometido nada desde que había sido deportado. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos impíamente hecho, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios había mandado gente que les hablara
les había mandado, y ¿sabes qué les hicieron? Los apedrearon. ¿Se acuerdan como decía Jesucristo? Oh Jerusalén, que apedreas a los profetas, que los sacaste y los mataste. Ellos los mataban a los profetas que hablaban de Dios. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Estaban confundidos todos, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Cuando la gente se rebela contra él, es aquel que no quiere saber nada de Dios. Esa es una rebelión contra Dios, cuando yo no quiero saber nada de Dios. Dice: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Él se da cuenta que él había pecado contra ti. Dice el versículo 9: del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. La misericordia solamente viene de Dios, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. En la ley de Moisés estaba escrito, y está escrito aquí en el Antiguo Testamento, que aquel que se apartare del Señor, el Señor no iba a estar con él. Si nosotros buscáramos a Dios, si todo el pueblo nos juntáramos buscando para de Dios, yo estoy segura que el Señor quita las plagas al momento. Pero hay pocos que buscamos al Señor, como en los tiempos de Daniel. Eran muy pocos los que buscaban de Dios. Y vemos en el versículo 13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Yo no puedo entender la verdad de Dios cuando hay pecado en mí. No se puede entender. Por tanto, Jehová veloso sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Versículo 14. ¿Quién fue el que lo trajo el mal? ¿Quién fue el que trajo el mal? El Señor, nuestro Señor. Él fue el que trajo este mal sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Las cosas que estamos viviendo ahorita, no me queda a mí la menor duda que Dios las está permitiendo, porque no obedecimos a su voz. Quizá uno que otro, poquitos, hemos tratado de escuchar la voz de Dios. Dice: y ahora pues, en el 15, Señor Dios nuestro, aquí apela a la misericordia de Dios. Si tú te fijas, porque él lo conocía, él hablaba con él todos los días. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Él reconoce: hemos pecado, hemos hecho impíamente. O sea, no estuvimos contigo, Señor. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Te fijas? El Señor se fue, apartó su gloria de ellos. Y como esto sucedió muchas veces. Y él le dice en el 18: inclina, Señor, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos orado así? Señor, mira cómo estamos desolados, mira cuánta enfermedad, mira cuánto problema, mira cuántas cosas. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Tú no puedes confiar en una vacuna. Hay personas que están esperando que venga la otra vacuna porque va a ser mejor, y no están esperando en el Señor. Y no va a haber vacuna que quite estas cosas, porque eso solamente lo quita el Señor. ¿Por qué no han sacado una vacuna contra el cáncer después de tantos años?
una vacuna contra el SIDA después de tantos años. Porque así es Dios. ¿Y por qué si hay vacuna para la gripe o para la poliomielitis? Porque así es Dios. Porque Dios quiere que dependamos de Él en todas las cosas que nos suceden. Y eso tú y yo tenemos que saberlo. No es la vacuna lo que te va a librar. No es la vacuna, ni es el doctor, ni es la medicina. Es nuestro Señor el único que nos libra y que tiene tus días contados. Él sabe cuándo te vas a ir. Él sabe cuándo nos vamos a ir. Y al final de este capítulo, en el versículo 19, dice: oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él seguía orando. ¿Y sabes qué pasa? Él vivió en paz, sabiendo que el Señor tenía sus días contados. Daniel murió viejo. Y dice en el último capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Eso puede convertirte tú en enseñar la justicia. Enseñan la justicia a aquellos que nos hemos detenido a buscar de Dios. Una mujer me dijo un día: es que yo quiero lo que usted tiene, yo lo quiero, le voy a pedir a Dios. No, mi reina, eso lo tienes que ganar tú, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que orar, hay que conocer al Señor. Y esto no es de un día para otro, no es de que ¡prin! No, esto es de tiempo. Y esto enseñarles a nuestros hijos. Y dice al final, el último versículo del libro de Daniel, dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Podemos ver que son preciosas palabras de ya un anciano de aproximadamente 87 años aquí. Daniel vivió muchos años, nunca volvió a su pueblo. Daniel nunca regresó a Jerusalén, pero desde allá él oraba. Él oraba y fue escuchado, porque en poco tiempo todos regresaron otra vez a Israel. Dios les dio la oportunidad de regresar a todos y de levantar otra vez el templo. Y ahí tenemos la historia de lo que sigue. Pero Dios, en su misericordia, Él nos ama tanto que Él tiene cuidado de aquellos que somos sus hijos. Si tuvo cuidado de este hombre a los 87 años, terminando este libro, donde él vivió en lugares insalubres, sucios, feos, llenos de paganismo, y Dios le conservó la vida, que no te la conserve a ti y a mí si nosotros estamos caminando conforme su palabra. Yo te pido que te pongas de pie, que te pongas de pie, porque esto es algo parecido a lo que hemos vivido. Esto es algo que Dios ha permitido para que tú y yo lo busquemos con todo el corazón. Que no nos olvidemos nunca de su ley, que sepamos que Él está con nosotros y que nunca se apartará de nosotros. El mundo debe de volverse a Dios. Esta pandemia está pasando para que volvamos a buscar al Señor, para que estemos caminando en obediencia, para que le digamos: Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, porque hemos pecado todos. Perdónanos, Dios. Limpia esta tierra, Señor, porque es el único lugar que nos diste para vivir. Tú eres el dueño del universo, tú eres el dueño de la tierra y todo lo que hay. Te pedimos que tu voluntad sea cumplida en este lugar, y que todos, Padre, busquemos tu rostro y que volvamos a ti, Señor, que eres el único Rey poderoso, al único al cual le tenemos todo el respeto y la alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo temor, me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios.
soy hijo de Dios, que soy hijo de Dios. Claro que sí, y así somos despedidos los hijos de Dios.